Continuamos con esta última parte del establecimiento del reino. Hemos oído decir muchísimas veces que Cristo viene pronto. Veamos en las Escrituras si tenemos algún indicio de qué momento profético es en el que nos encontramos. Y para eso voy a recurrir a un profeta que la cristiandad o la teología romana ha denominado de los profetas menores. Sin embargo, les aseguro que en todo lo concerniente con el tema que estamos tocando y la reunión de las tribus perdidas de la casa de Israel o del reino del norte, es de los profetas más grandes que puedan existir. Me refiero a Oseas, al profeta Oseas. Así que sin más preámbulos, voy a leer Oseas, ya les digo, 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Vamos a ver aquí las razones del porqué de la dispersión también, el adulterio de Israel, cuando Jehová quería ser su esposo. Por eso el profeta es ordenado a que se case con una mujer adúltera, para sentir en su propia humanidad el dolor que causa el adulterio. Oseas 4, 6, 7 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de Dios, de tu Dios, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El 7 dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Todas las razones, ¿no? El capítulo 5, versos 3 y 4. Yo conozco a Efraín, está hablando de Israel, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Piensan en convertirse a su Elohim, a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Habla de aquello que Dios quiere en Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y al hablar del conocimiento que Dios quiere, claramente se refiere al trato que Israel hizo de sus instrucciones. Oseas 8, 11, 12 vamos a leer. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña, la ley. Pero también el profeta asegura el retorno. 11:7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y escuchen el 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Seboín? Dos ciudades que fueron destruidas cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Altísimo, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Y el 12 dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. O sea que el ardor de Dios, la ira de Dios sobre la tribu del norte no es para destrucción total. Él se le conmueven las vísceras, el corazón se compadece de tal manera por el amor que siente por su pueblo.
Ahora, habíamos hablado de la reunión, y es ahí donde yo quiero ir, el fin del exilio. Yeshua había dicho que había venido por las ovejas perdidas. Oseas 6:1 dice: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acá empieza a desandarse el camino del retorno. Y el profeta Oseas es muy claro. Habla de 3 días. Nos hirió en el primero, nos hirió en el segundo, pero en el tercero volvemos y Él curará las heridas que Él mismo causó y vendará aquellas cosas que nos ha causado la dispersión. Y sabemos que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, desde que Yeshua aseguró que había venido a reunir las ovejas, e Isaías profetizó que aquel era el comienzo de la reunión, han pasado 2 días, 2000 años, algo más de 2000 años. Estamos entonces en el tercer día. Estamos en el momento en que Jehová está sanando las heridas que nos causó. Entonces, asegurar que Yeshua viene pronto no es equivocado. Estamos más cerca que nunca. ¿Cómo será esa reunión? Porque también los profetas recibieron las razones. Y fíjese lo que dice Ezequiel 34, del 7 al 31. A modo de advertencia, no es para que nadie se ofenda ni nadie se enoje. Simplemente esto, el título es Profecía contra los pastores de Israel. Esto es para que aquellos que tienen el deber de guiar a las ovejas de Israel, a todos nosotros, deben tener muy presente. Dice así del 7. Por tanto, pastores, oigan palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Digo, no es para que se ofenda a nadie, pero esta es una advertencia seria para los que tienen semejante responsabilidad en las iglesias cristianas. Y es la de empezar a entender que hay una sola visión. Uno puede escuchar que tal iglesia adhiere a la visión tal otra, a la otra visión. Esta es la visión. Esta es la visión de Dios, la visión profética. Y los pastores, todos aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a Israel al reino de los cielos, deben entender, deben volver a Dios y a sus instrucciones. Ahora, debemos hacernos algunos interrogantes. La reunión de estos dos reinos, la reunión de las 12 tribus o la reunión de todo Israel, ¿qué requisitos demanda? ¿Será que Judá va a reconocer a Yeshua como el Mesías? ¿O al revés? ¿Será que para que ellos se asemejen a nosotros van a dejar las instrucciones y vivirán por gracia? ¿O ustedes creen que es al revés? Como creo yo, que Israel, que siempre reconoció a Yeshua como el Mesías, debe retornar a la Torá. Ese es el requisito. Por eso el hijo pródigo es el que vuelve. Acabamos de leer a Oseas que dice, Judá siempre estuvo con Dios, como el hijo mayor. Ellos nunca dejaron la Torá. Tienen el gran defecto de no haber reconocido a Yeshua
como el Mesías. E incluso aquellos judíos que sí, lo que conocemos como judaísmo mesiánico, reconocen a Yeshua, pero creen que es el hijo de Miriam y de José, o de María y de José, un hombre común. Tanto ortodoxos que no lo reconocen, como mesiánicos que sí lo reconocen, están en un gravísimo error. Porque como leímos, es Jehová mismo el que vino a reunir las ovejas. Recuerden que la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que Yeshua es la cara visible del Dios invisible. Él es la gloria del Padre. Él es la gloria de Dios. Ya vamos a entrar algún día en otras clases a propósito de buscar a Yeshua en el Antiguo Testamento. Les anuncié que en la primera clase que dimos, que era obligación escudriñar, porque lo dijo él, las Escrituras, el Tanaj o el Antiguo Testamento, buscando a Yeshua. Bueno, eso es lo que va a venir después de que terminemos con esta secuencia de estas clases relacionadas con el establecimiento del reino. Volviendo al tema, como les decía, será Efraín o José o Israel, como usted quiera denominarla, la que va a tener que volver a la Torá, a las instrucciones. Esa es la forma, ese es el requisito. Por eso la advertencia del profeta Ezequiel a los pastores, en Ezequiel 34, que acabo de leer. Y para confirmarlo, el mismo profeta, en el 37, la de los huesos secos, del 16 al 28 dice así: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, o sea Israel, palo de Efraín, o sea Israel, la tribu del norte, para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos vas a enseñar qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, en clara alusión a el Mesías, no al rey David, sino a Yeshua. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Estamos entonces en el tercer día, según Oseas. Ezequiel les da la advertencia a los pastores de Israel y acabamos de ver cómo nos va a reunir. Y el requisito es que volvamos a la Torá, que volvamos a la instrucción. Usted sabe que cuando el segundo templo fue destruido, en el 70 después de Cristo, siglo I, Judá vivió el exilio más prolongado de su historia. Fueron más de 1800 años alejados de su tierra. Es a partir de este hecho que la Iglesia Apostólica o Primitiva del Libro de los Hechos
dejó de ir al templo porque ya no había. También dejó de ir a sinagogas locales porque estaban todas en Israel y fueron todos esparcidos. Entonces empezaron a reunirse en casas. Es también cuando comienzan las primeras desviaciones doctrinarias, pues a medida que las buenas nuevas se esparcían por distintos pueblos del mundo, creyentes que no tenían las costumbres ni la cultura hebrea, comenzaron a introducir pensamientos y enseñanzas especialmente provenientes de la filosofía griega. De hecho, las cartas de Juan dan testimonio de esto. Y por otra parte, el judaísmo intentaba introducir tradiciones y mandamientos de hombres contra los que peleó el propio Yeshua y también el apóstol Pablo. Sus cartas lo reflejan. Este estado de cosas tiene su punto más elevado en el año 350 después de Cristo, cuando el emperador Constantino oficializa la fe cristiana y se crea una religión separada de la fe original. Se introduce que había que ir los domingos, se cambia a las reuniones, se cambia los moadines o las fiestas solemnes, se deja de celebrar Shabbat, se empieza a comer cerdo y una serie de cosas. Pero no está mal, porque es el primer día, el primer milenio. Dios nos estaba reuniendo primero en la Iglesia Católica. Después de la oscuridad de la Edad Media, en el 1517 concretamente, Lutero, un monje que nunca dejó de ser católico, un monje católico, clava las 95 tesis en la puerta de la abadía donde él trabajaba y produce la revolución más grande religiosa en la historia de la cristiandad, que fue el protestantismo. De ahí venimos nosotros, los cristianos. Ese ya es el segundo día, el segundo milenio. Dios nos sacaba de ciertas cosas, como los ídolos, la adoración a la Virgen, la adoración a los santos, y nos metía en algo bastante más cercano a la senda antigua. Esto es a leer la palabra, coincidió con el invento de la imprenta, entonces todos tuvimos acceso a estudiarla. Y llegamos ahora a este momento. Es un proceso, quiero que me entiendan. En el tercer milenio, en el tercer día de Oseas, Dios nos va a sacar del cristianismo, porque yo dije en la primera clase, ni Jehová vino a fundar el judaísmo, ni Yeshua a fundar el cristianismo. Vinieron a establecer un reino. Nos va a sacar de la llamada cristiandad para que entendamos que hubo un problema de identidad, que somos hebreos, que somos las tribus perdidas de la casa de Israel y que nos está convocando a volver a la senda antigua, a volver a su instrucción, a volver a la Torá. Como dije en el video anterior, no puede caber en la cabeza de ningún creyente que haya presenciado esta clase que pueda creer que si las razones que motivaron nuestro exilio fue no tener por poca cosa la Torá, ¿cómo podemos participar del reino si no volvemos a ella? De hecho, el Edén fue quitado, como vimos en la primera clase, por no obedecer las instrucciones. Ese es el mensaje que yo les quería dar. Ese es el mensaje para todas las iglesias, que nadie se sienta ofendido. Esta no es una visión humana, este es el estudio profético de lo que está anunciado desde hace siglos. Y para confirmarlo del tercer día, con esto creo que voy a terminar, el mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 4, del verso 4 al 5, dice, porque veo que generalmente Dios ratifica una profecía con otra profecía. Vimos lo del tercer día de Oseas, y les estoy explicando que este es el tercer milenio y que pronto viene ya el Mesías. Fíjense lo que dice
Ezequiel, capítulo 4, versos 4 y 5. Y tú, le dice Dios a Ezequiel, te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, sobre el lado izquierdo, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Parece una contradicción, ¿no? Porque Oseas habla de 3000 años y Ezequiel habla de 390 días. Pero créame que no hay ninguna contradicción. Esta profecía dada a Ezequiel tiene que usted completarla con lo que el libro de Levítico, la Torá, uno de los libros de la Torá, dice en Levítico 26, que son, allí en Levítico 26 están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Fíjese lo que dice Levítico 26, 14 al 18. Pero si no me oyeres, ni hicieras todos estos mis mandamientos, y si desdeñaras mis decretos, y tu alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se van a enseñorear de ustedes y huirán sin que nadie haya que los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. 7 veces. Si usted multiplica 390 por 7, tendrá como resultado 2730 años. 3 días. Y yo dije que en la primera y la segunda clase que Israel fue disperso en el 722 y que por favor no olvidara ese año, 722 antes de Cristo. 722 más 2020 que llevamos son 2720 años. ¿Entiende? Se confirma en Ezequiel, habiéndose acostado 390 días, coincide con Oseas. Este es el tercer milenio, este es el tercer día, nos está sanando de las heridas y nos va a convocar. El tema es que la iglesia, denominada cristiana, tiene que entender que es Israel, tiene que entender que es hebrea y tiene que volver a la cultura, tiene que volver a sus canciones, tiene que volver a sus mandamientos, tiene que volver a las fiestas solemnes. Mire, dice Apocalipsis que Babilonia va a ser destruida y hay una advertencia: salgan de allí, pueblo mío. Todavía conservamos mucho del catolicismo, muchísimo. De hecho, esto de creer que venida la gracia y se acabó la ley, también vamos a explicar, especialmente a Pablo, que es el mayor apóstol, el más malentendido de los apóstoles. Fruto de la intencionalidad seguramente, pero también de lo mal que está traducida, porque para todo usan la palabra ley, y ley no representa el vocablo Torá. Torá se llama instrucción. Y para terminar, los pastores, insisto, no quiero que se enojen, no quiero que se ofendan, yo amo la tarea que realizan, pero sí deben todos los pastores entender la profecía.
que no es inventada, está escrita, solo tienen que ir y leer. Y cuanto más lean, más se van a dar cuenta de la verdad de estas enseñanzas. Todos esperan el verdadero avivamiento. Usted habla con un pastor, cualquiera, no importa de qué denominación sea. Dice, no, porque esperamos el avivamiento de la iglesia primitiva. Bueno, solo va a suceder cuando volvamos a la instrucción. Ellos nunca la habían dejado. La iglesia primitiva nunca comió cerdo, nunca celebró Pascua en domingo, si es que no caía en domingo. Nunca dejó de celebrar los Moadim, las fiestas solemnes del Levítico 23. A todo eso tenemos que volver, porque son sombras proféticas de lo que va a venir. Y para concluir decía, le voy a dejar lo que dice el Proverbio 4, verso 2. La Reina Valera dice, porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley, mi mandamiento. Y la versión Kadosh, mesiánica israelita, es más elocuente. Dice, pues les estoy dando buen consejo, así que no abandonen mi Torá. Gracias por escucharme, gracias por prestar atención, y sé que esto, aunque duro, es palabra pura de Dios y que va a bendecir sus vidas. Gracias por escucharme. En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.